El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quiénes decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no se te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen nada de que él era el Mesías. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Hoy hablaremos de encargos, de puertas y de muros. En la primera lectura se nos narra brevemente la historia de Sebna. Es una de esas lecturas que, si no sabemos un poco de qué va, nos quedamos igual. Sebna era el mayordomo de palacio en Jerusalén. Y era un contexto difícil, porque los asirios ya habían conquistado el reino del norte, Samaria, y la cosa no pintaba muy bien para Judá. Sebna, en este contexto de crisis, se cree que es más de lo que es. Es un hombre orgulloso y el profeta le acusa de, mientras las cosas están así, preocuparse porque su sepulcro sea más digno de lo que realmente era. O sea, tiene la cabeza en otra parte, le da igual todo, solo le preocupa él mismo. Qué absurdo preocuparse por un sepulcro cuando no muchos más años más tarde se va a ir exiliado a Babilonia. Por eso el Señor le destituye y nombra a alguien más humilde, a alguien desinteresado, responsable y compasivo. Desde un punto de vista político, podríamos cuestionar si este movimiento tiene lógica o no. Sebna parece ser que era un hombre experimentado, era un hombre que conocía el oficio. El nuevo, pues no sabes que es buen chico, pero ¿tendrá el oficio para hacer bien el cargo? Esto nos sitúa otra vez ante el caso de David. Cuando le presentan a David, el propio profeta tiene sus dudas. Y el Señor le dice: no me interesa la apariencia, me interesa el corazón. Y esto nos explica un poco cómo funciona el Señor. Sebna, y el sucesor de Sebna, hizo bien su encargo. Y de este mismo modo, Cristo elige Pedro como cabeza de la Iglesia. Es un pescador sencillo, humilde, sin demasiado conocimiento del mundo ni de la política, pero es un hombre honesto. Mira que tenía Jesús judíos instruidos donde elegir, judíos que seguramente sabían mandar, pero una vez más Dios nos dice que no le importan los currículums. De ahí que vemos que lo importante es lo que pasa desapercibido, y por eso San Pablo hace ese elogio tan hermoso de la sabiduría divina, porque Jesús, Dios lo ve todo y no ve solo lo que a nadie le importa en el fondo. Una primera conclusión de todo esto es que hay que aprender a confiar más en el juicio del Señor a pesar de las apariencias. Tenemos quizás una tendencia a obedecer solo cuando lo vemos claro, cuando todo tiene sentido, y cuando no, pensamos: igual Dios se equivoca. Dios tiene un plan para cada uno, y si no somos capaces de seguirlo,
ese plan maravilloso no se podrá llevar a cabo. Ojalá tuviéramos más fe y menos prejuicios. Y eso de las llaves de la referencia a la primera lectura, ¿de qué va? Pues bien, el mayordomo era la persona que abría y cerraba las llaves de palacio. En palacio era donde transcurría toda la vida pública del pueblo. Si un mayordomo abría las puertas de palacio, la gente podía hacer los trámites que necesitaba para que su vida fuera más sencilla. Y si el mayordomo no le daba la gana, pues la gente tenía que buscarse la vida. El mayordomo que se cree dueño acaba abusando de su poder. El mayordomo no es más que alguien al servicio del rey, alguien que tiene que preocuparse de los demás. Y ahí el paralelismo con el ministerio de Pedro es claro. La Iglesia, encabezada por el Santo Padre, tiene poder de administrar los sacramentos y el tesoro de la gracia, y eso es una grandísima responsabilidad. Por eso nos interesa que el Santo Padre sea de verdad santo, que nuestros obispos sean de verdad santos. No nos interesa criticarlos, no nos interesa que sean malos, es que no nos compensa. Ojalá nos alineásemos más con ellos. Ojalá, en vez de criticar tanto, que es fácil caer en la crítica, preocupáramos de que fueran mejores con nuestra oración y con nuestra súplica misericordiosa al Señor. Un pastor santo nos facilita la santidad. ¿Y el muro? El muro es que en el Antiguo Testamento, entre el reino divino y el humano, había un muro infranqueable. Por eso había esta cierta sensación de pesimismo. El Señor era distante. Pero sin embargo todo esto cambia con Cristo. Como lo sabéis muy bien, con la muerte de Cristo se rasga el pelo del templo. Ese muro se derriba. No habría puerta si hubiera desaparecido el muro. Todo depende de Él. Y finalmente, la pregunta que nos hace Cristo: ¿qué sentido tiene para nosotros ese papel salvífico de romper el muro? ¿Nos deja igual? ¿Nos hemos acostumbrado? ¿Quién es Cristo para nosotros? Cuidado con dar respuestas de manual, respuestas de teoría. Lo interesante es, si observáramos nuestra vida, ¿qué imagen de Dios se extraería? En otras palabras, si se mira como vivo, ¿cómo demuestro que me importa Cristo o no me importa? Por tanto, quizás hoy es un buen día para pedir que a la pregunta que hace Cristo, algún día podamos dar la respuesta de Pedro, no por teoría, sino porque efectivamente, mirando nuestra vida, se nota que para nosotros Él es el Dios bajado, encarnado, que muere por nosotros. Así sea.